¿Puedo sentar en lugar de testigo? Está bien. ¿Funciona? Sí. Me voy a sentar aquí porque vengo de testigo realmente. ¿Se alcanza a oír? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, primero les voy a leer algo que se me hace que puede servir de introducción. Es un texto que probablemente muchos de ustedes ya leyeron. Pensamiento y religión en el México antiguo, de Loret Seyurné. Y hay un pasaje que no lo puedo leer todo, aunque me gustaría. ¿No? Sí, aproximarse un poco. ¿Aquí? Sí, aproximarse un poquito más. ¿Sí? Se ve mejor, ok. Bueno, voy a comenzar a leer un poco de este pasaje. Se llama Los sacrificios humanos. Y dice así: debemos reconocer que el asesinato ritual parece haber sido en Tenochtitlan una realidad más exigente que la voluntad de pureza que implican la penitencia y el bautismo. Con orgullo, los anales informan sobre las decenas de millares de víctimas a las cuales se les arrancaba el corazón en ocasión de solemnidades importantes. De hecho, el sacrificio estaba íntimamente ligado a la existencia cotidiana, etcétera, etcétera, etcétera. Si ya se acuerdan del texto, es una historia de horror impresionante. El punto al que quiero llegar es que al final de esta descripción de los horrores de Tenochtitlan, Loret Seyurné se plantea una serie de preguntas. Voy a leerlas. Bueno, un poquito antes de las preguntas dice: auténticos gritos humanos, estos textos revelan las luchas y las resistencias que indudablemente fue necesario vencer para imponer este sistema de terror, cuya perfección hace olvidar al individuo, e indican que el llamado pensamiento religioso de los aztecas no era más que un arma política en manos de déspotas inexorables. Y podría ser de otro modo. ¿Cómo creer seriamente que una religión, es decir, una revelación que libera al hombre de la angustia de su destino, puede establecerse sobre leyes destructoras? Si se acepta que una doctrina religiosa puede surgir de una concepción tan desprovista de amor, y ello no únicamente en los actos de sus ministros, sino en su mismo origen, se anula toda posibilidad de comprenderla. ¿Cómo admitir que la creencia en la tiranía del sol sobre la vida física haya podido enraizar en el corazón de los hombres? Más verosímil es pensar que solo por la fuerza pudo implantarse y que la espiritualidad de algunos aspectos de la vida azteca debía provenir de una tradición antigua, traicionada en su esencia en beneficio de una estructura temporal dominada por una impecable voluntad de poder. Para confirmarlo no tendremos más que seguir con fidelidad los textos históricos. Y el lector ingenuo, como fui yo cuando leí esto por primera vez en mi adolescencia, continué leyendo para ver la respuesta, para ver cómo los textos históricos nos permiten confirmar o desconfirmar la hipótesis de Loret Seyurné. Bueno, si ustedes conocen el libro, verán que no es así, sino que Loret Seyurné se pone a describir maravillosamente un montón de cosas, pero jamás vuelve a esa pregunta, que es cómo fue posible el horror de los sacrificios humanos y todas las demás cosas asociadas a esto. Bueno, yo de lo que quiero hablar es de que este tipo de preguntas no las puede responder una historiadora, una arqueóloga, una antropóloga, como la quieren llamar, como Loret Seyurné, porque en cierto modo nadie las puede responder. Hago un salto en el tiempo y les planteo a ustedes cómo fue posible la Alemania nazi. Cuando otra vez en mi adolescencia me topé por primera vez con la realidad de la Alemania nazi, tal como aparecía en los libros, entonces yo tenía una enorme curiosidad cuando finalmente pude ir a Alemania de tratar de averiguar si se podía entender mejor estando allá y si hablando con las personas que habían estado viviendo en aquella época, que todavía me tocaron, podía aclararse algo las cosas. Y no, seguía sin aclararse. Y por más que lee uno libros sobre el asunto, sigue la cosa sin aclararse. Y no estamos hablando de cosas ligeras.
no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero para mí, en comprender cómo fue posible la Alemania nazi, qué clase de régimen fue este, y cómo pudo durar lo que duró, y cómo pudo hacer ahí lo que se hizo, ¿cómo es que eso es posible? ¿Qué explicación puede tener eso? Yo creo que eso es una de las grandes preguntas del pensamiento humano actual. Que yo sepa, ojalá alguno de ustedes me corrija, no tenemos todavía una respuesta cabal. Bueno, esto me sirve a mí de preámbulo, hablando aquí como testigo, porque hace aproximadamente unos 3, 4 años tal vez, de repente me topé con un libro con el título Hitler y los alemanes. Me llamó muchísimo la atención el título. Y el autor era un Erich Voegelin, o en alemán Erich Voegelin, de quien yo sabía cosas muy dispersas y muy incompletas, muy fragmentarias. Ni siquiera podría reproducir lo que yo pensaba o lo que yo asociaba a ese nombre entonces, porque ahora ya me he enfrentado a sus 34 volúmenes, sus obras completas, y se ha destruido toda idea de lo que pensaba yo antes de él. El caso es que mi introducción a este hombre fue a través de esta obra Hitler y los alemanes, que les puedo decir brevemente de qué se trata. Es una obra publicada póstumamente. Erich Voegelin nunca la preparó para publicación, y es nada menos que el curso que él impartió en el semestre de verano de 1965 en la Universidad de München, donde él ocupaba entonces la cátedra que fue la de Max Weber. Y el tema del curso de conferencias era Introducción a la Ciencia Política. Y ya eso es algo muy interesante, ¿no? Uno esperaría que una introducción a la ciencia política fuera una cosa más, como les diré, más abstracta, a lo mejor una introducción a conceptos muy abstractos y muy generales, a principios, a lo mejor incluso a la historia del pensamiento político. Pero Voegelin no hizo eso, sino que se puso a hablar enseguida del problema que representa la Alemania nazi, y ante todo tenía él jóvenes, aunque era un profesor tan famoso ya entonces, que la sala, según dicen los testigos, estaba abarrotada, completamente abarrotada, una sala enorme para 300 personas y no cabían las personas. Y había no nada más estudiantes de ciencia política, sino estudiantes de prácticamente todas las carreras de la universidad, y había periodistas y había otros profesores, etc. Todo el mundo estaba a la expectativa, y es que ya se había corrido el rumor de que el tema real de la introducción a la ciencia política era Hitler y los alemanes. ¿Qué iba a hablar de esto? Bueno, si ustedes comienzan a leer el texto que ahora ya se ha publicado, del curso magistral Hitler y los alemanes, se van a llevar una enorme sorpresa por varios lados. La primera sorpresa que se lleva uno es que él dice que esta es la única manera correcta de introducir a la ciencia política. Introducir a un problema real, de la vida real, de forma que los estudiantes asocien los conceptos y las ideas de la ciencia política a su experiencia propia. Y entonces les dice, bueno, pero ustedes dirán, ¿qué experiencia puede ser para mí Hitler y los alemanes? Estamos en 1965, la guerra terminó hace 20 años, ninguno de nosotros, o por lo menos los jóvenes pueden decir, ninguno de nosotros vivimos esto. Y entonces les dice, no, falso, sí lo vivieron, sí lo están viviendo, porque no hemos salido de allí. Y entonces, por ejemplo, uno de los primeros análisis conceptuales que hace, un análisis de ciencia política, es con respecto al concepto que se usa en Alemania, se usaba en Alemania entonces, y se usa, supongo, todavía. Ciertamente cuando yo fui estudiante, entre el 75 y el 83, era una cosa que se repetía continuamente, que se llama algo así como hacerse cargo o dominar el pasado. La idea es que el alemán contemporáneo tiene que enfrentarse, dar la cara y hacerse cargo del hecho de que en Alemania pasaron las cosas que pasaron. Y entonces Voegelin les dice a los estudiantes, no se trata de controlar el pasado, de enfrentarse al pasado. Eso pasó en el pasado, ¿no?
los que vivimos esto, y les dice, yo sí lo viví, nosotros sí tuvimos que enfrentarnos a esto, los que nos enfrentamos. Ahora de lo que tenemos que hablar es de enfrentarse al presente. Bueno, no les puedo contar todo el contenido del curso, nada más les cuento que hace un recuento de todas las instituciones de Alemania, tanto del tiempo de Hitler como del tiempo actual, y muestra cómo todas ellas sucumbieron al nazismo de una manera o de otra. No se salva nadie, ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia Protestante, ni los jueces, ni los universitarios, ni nadie. Todos se vendieron por igual, y dice, y se siguen vendiendo. Bueno, no puedo ahorita darles razón de todo esto, ¿no? Como es que Voegelin lo explica, pero traten de imaginar lo que podría ser una introducción a la ciencia política en esos términos, en términos de lo que estamos viviendo ahora, pero con el aparato conceptual muy duro que emplea Voegelin. Bueno, el punto es que la teoría política y social de Voegelin es una teoría cuyo propósito es contribuir a explicar, dar los primeros pasos para explicar en serio cosas como la Alemania nazi o cosas como el Imperio Azteca. Para ello tiene que meterse en un berenjenal impresionante. Históricamente lo que le pasó a él fue lo siguiente: él fue discípulo de Hans Kelsen, este nombre de resonar aquí en esta sala, el gran teórico del derecho austriaco. Voegelin, al que nació en Alemania, se lo llevaron muy chico a Viena y ahí hizo todos sus estudios. Al igual que Weber, Erich Voegelin fue abogado en primer lugar, y después fue lo mismo que fue Max Weber, algo así como historiador universal, porque el tema de Voegelin es el mismo de Max Weber, la historia de la humanidad. La única diferencia tal vez es que Voegelin se metió a muchos detalles a los que no se metió Max Weber. Entonces, como discípulo de Hans Kelsen, que fue quien le dirigió la tesis, Voegelin aceptaba la teoría del derecho de Kelsen, pero no aceptaba su teoría del Estado. No sé cuántos de ustedes sepan algo de Kelsen y sepan algo de que tiene una teoría del derecho y tiene una teoría del Estado, pero a lo mejor se hacen una idea de lo que quiero decir cuando les digo que para Kelsen la teoría del Estado y la teoría del derecho es lo mismo. La teoría del Estado se reduce a una teoría del derecho. Y la primera cosa que Voegelin, su primer acto de independencia frente a Kelsen, fue decir que eso no era posible, que el derecho es una cosa, y él estaba de acuerdo en que la teoría de Kelsen era la correcta, pero dice, la teoría del Estado necesita mucho más. Falta al menos un elemento en Kelsen, y ese elemento lo llamaba él de joven las ideas políticas. Con el tiempo, Voegelin, habiendo trabajado en una historia de las ideas políticas, que se ha publicado también póstumamente en 8 volúmenes, llegó a la conclusión que el problema no eran las ideas, que las ideas eran deformaciones de una experiencia mucho más profunda que tiene la humanidad. Y entonces se convirtió en, su esfuerzo era explicar la experiencia, las experiencias más básicas que conducen al orden político. A lo mejor todo lo que estoy diciendo les suena rarísimo. Es rarísimo, porque un politólogo que habla de esta manera es una cosa completamente diferente a lo usual. Creo que si yo tratara de dar un curso sobre Voegelin en ciencia política, me correrían muy pronto. ¿Por qué? Porque el típico politólogo lo que le interesa es estudiar cosas tales como la democracia, por ejemplo. Es el tema favorito de los politólogos. Probablemente el 80% de los trabajos en politología en todo el mundo son sobre la democracia. Y tal vez un 15% adicional, hasta llegar al 95%, son sobre la democracia en comparación con la dictadura. 5 minutos. ¿Perdón? 5 minutos. Perfecto.
Voegelin no es de la opinión que esos son los temas propios de la politología fundamental. Está bien, dice, estudiar estas cosas, pero lo que hay que estudiar es qué es lo que está detrás de todo. La pregunta, por ejemplo, para nosotros, si quisiéramos entender la democracia mexicana, vamos a hablar de una cosa que es de todos los días, que sufrimos todos los días. ¿Qué es aquello que nos une? ¿Qué es aquello que hace posible que un país como México tenga el tipo de unión y el tipo de orden que tiene? Ya sé que me van a decir que no es una cosa maravillosa, ni nuestra unión ni nuestro orden, pero alguno tiene, ¿no? Después de todo podemos llegar aquí, podemos sentarnos aquí y no nos va a pasar nada, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que 120 millones de personas estén asociadas y puedan tener un cierto orden social y político? Este es el tema de Voegelin. Lo que él quiere explicar es cómo es esto posible, porque no es una cosa fácil de entender. Y él considera que los seres humanos tenemos experiencias fundamentales de orden y que esas experiencias fundamentales dan lugar a mitos, a símbolos, y que son esos símbolos lo que sostienen las comunidades, mientras las sostienen, que crean una especie de orden que siempre es frágil y siempre es provisional y siempre termina colapsándose, pero que se sostiene no, por ejemplo, en el bienestar, ni en la productividad, ni en el Producto Interno Bruto, sino se sostiene en esos mitos, esos símbolos que los seres humanos creamos a partir de experiencias fundamentales. Esas experiencias fundamentales son, en último término, religiosas. Ya sé, van a oír religiosos y luego están pensando que estoy hablando del Espíritu Santo, de la Inmaculada Concepción. Estoy pensando en cosas, en eso, pero también en muchas más cosas, de una profundidad muy impresionante. Y este es el tema de él. Y él trabajó, les digo, bueno, ha escrito 34 volúmenes tratando de arrojar luz sobre cómo es esto, cómo se producen estas experiencias, estos mitos, estos símbolos, y cómo crean unidad social y política. Y él lo ha investigado en China, en la India, en Egipto, en Asia Menor, en Europa y en los Estados Unidos. Y en esos 34 volúmenes está el despliegue de sus resultados, que es imposible para mí, como comprenderán, resumir. Pero quería al menos darle una idea de cuál es el problema que él se plantea, para que vieran ustedes cómo se trata de un problema que la mayoría de los sociólogos, antropólogos, politólogos no se plantean. Lo que a mí me parece interesante de Voegelin es que hay alguien que sí se lo pregunta, y cuando ustedes lo leen dicen, me parece que aquí hay algo que realmente necesita ser investigado. Y creo que no puedo decir como testigo ninguna otra cosa este día. Muchas gracias. Tenemos a nuestro siguiente testigo, Diego Medina, que nos va a testificar sobre la teoría social de debate desde las percepciones de género y raza. Allá, acá, ustedes. Buenas tardes, tengan todos y todas. Antes de comenzar mi exposición de la ponencia que quiero presentar, quería agradecer al evento de haber aceptado la ponencia, y además quería también mostrar mi respeto y mi admiración a los profesores que van a pasar y van a exponer, que han sido mis profesores en el doctorado de Ciencias Sociales, por lo cual me siento muy orgulloso de compartir por lo menos este espacio con ellos. La exposición que he traído a colación, la teoría social a debate a partir de las intersecciones entre género y raza, forma parte de algo que yo voy a trabajar en mi tesis doctoral, y también forma parte de algunas de las inquietudes y reflexiones en torno a la cuestión del papel o del rol de las ciencias sociales o de las teorías sociales dentro de algunos procesos históricos tan importantes como puede ser la construcción de los Estados-Nación o el análisis de una serie de cuestiones que tienen que ver con la manera en que se ha construido la sociedad. Quisiera comenzar exponiendo una reflexión de un filósofo colombiano,
Santiago Castro Gómez, polémico, pero muy interesante, un artículo de él llamado Ciencias Sociales, Violencia Epistémica y el problema de la invención del otro. Santiago Castro Gómez planteaba que en la actualidad la tarea de una teoría crítica de la sociedad es hacer visibles los nuevos mecanismos de producción de diferencias en tiempos de globalización. Específicamente para el caso latinoamericano, él planteaba que el desafío mayor radicaba en descolonizar las ciencias sociales y la filosofía. Su problema era cómo teóricamente se podría desmarcar una serie de instrumentos analíticos que se apoyan en una serie de categorías binarias dicotómicas a la hora de analizar la sociedad, la política, el orden social, la economía y la interacción entre sistemas, estructuras y sujetos que han caracterizado históricamente los sistemas sociales en América Latina. Este planteamiento es muy interesante y tiene mucho que ver con la propuesta de pensar o reflexionar acerca de las cuestiones de género y raza en torno a la teoría social. Y como parte de la organización de mi ponencia, yo quería compartir precisamente reflexiones en este sentido y quería también, antes de comenzar, plantear de que tanto la categoría de género y raza son categorías muy complejas y conflictivas y que tienen una historia en torno a las distintas desigualdades, en torno a los sujetos a los cuales han sido sistematizados. En este sentido, el género ha tenido mucho que ver con un movimiento tan importante como fue el feminismo y que tiene una historia tan extensa como la propia era moderna. De hecho, como concepto, precisamente, viene de un movimiento de reivindicación sociopolítica. El tema racial se puede establecer como una analogía, pero tiene también otra complejidad. El tema racial también tiene que ver con los problemas de colonización y el tema racial también tiene que ver con distintas disciplinas sociales como la antropología que empezaron a trabajar el tema del otro desde la cuestión racial. Pero esto ha generado distintas problemáticas, sobre todo en América Latina. ¿Por qué? Porque muchas de estas teorías en torno a lo racial y en torno a los sujetos han venido acompañadas de una serie de presupuestos racionalistas, positivistas, que han estado muy relacionados con la manera en que se ha construido y se ha visto la sociedad en América Latina, desde los tiempos de la colonización hasta los tiempos del Estado moderno en América Latina. Esto es importante y es algo de lo que voy a presentarles como ponencia. Continúo con la lectura. Para el antropólogo Matthew Goodman, de no haber sido por los estudios feministas, los estudios de masculinidad no existirían. Con ello, no solo indica que serán la base del posterior desarrollo de los estudios de masculinidad, sino la trascendencia del uso teórico de género como categoría, instrumento analítico y herramienta cuando lo introducen las feministas académicas en las ciencias sociales en los años 70 del pasado siglo. Pretendía, además, dejar sentado que para estudiar las masculinidades hay que relacionarlas necesariamente con el sistema de relaciones de género desplegado por los estudios feministas. Esta idea la asume por igual el filósofo Victor Seidel, que tiene un libro muy importante que se llama La sinrazón masculina, donde ahí establece y traza una serie de cuestiones en cómo la modernidad y la teoría social ha fundamentado una idea o se ha sustentado en una idea racional y cartesiana en torno a cuestiones de la masculinidad. Victor Seidel, al advertir que el carácter orientador del feminismo para los estudios de masculinidad en la manera que los hombres han heredado cómo ser masculinos, permitió trazar conexiones entre la modernidad y la masculinidad. Es por eso que valora la contribución teórica del feminismo por significar una visión desde la experiencia de un sector que había vivido en una estructura de subordinación y exclusión y que además había cuestionado las bases masculinas de la propia modernidad y su teoría social. La propuesta analítica diseñada por los estudios feministas sirvió para detectar cómo a través de la construcción cultural de la diferencia sexual se estructuró una constreñida noción de mujer, categoría mujer, y de feminidad como construcción cultural que denotó opresión y subordinación hacia la mujer, para lo cual
las feministas implementaron todo un instrumental teórico de conceptos, categorías y variables que tienen que ver con el sistema sexo-género, patriarcado, etc. El centro de la problemática de los estudios feministas ha sido la desigualdad estructural y generada a partir de la diferencia sexual, que supuso la exclusión como sujeto histórico a la mujer y a lo femenino. Identificaron que detrás de cómo habían funcionado las sociedades occidentales estaba la concepción de una modernidad sujeta a un orden simbólico universal, y señalaron cómo la diferenciación sociocultural de género ha venido acompañada de la existencia de relaciones desiguales y una gama de problemáticas en torno a eso entre ambos sexos, y de sus efectos en las asignaciones de género establecidas en el marco de los ámbitos sociales, al definir para sí lo público, que incorpora el mercado, el Estado, la sociedad civil, como el ámbito privado, que incorpora la familia y el hogar. El análisis de la influencia de las relaciones de género como proceso social y cultural desde una perspectiva masculinista de la socióloga Raúl Vincone trata de superar las concepciones más familiares de la sociedad que asumen la estructuración de una práctica genérica relacionada biológicamente con la reproducción y que busca el género como carácter e identidad derivadas de enfoques psicológicos y positivistas. A pesar de que las prácticas sociales cotidianas asignan los proyectos de género a un individuo según el sexo, en realidad, percibe Cone, el género se organiza en prácticas simbólicas que abarcan mucho más que la vida de un individuo. De manera que si en la configuración de género intervienen instituciones y estructuras sociales como el Estado, la escuela, el trabajo, la familia, los medios de comunicación, etc., esas mismas instituciones se encuentran sustantivamente, y no solo de manera metafórica, estructuradas tomando como base al género. Esto tiene que ver que el género también es una categoría dialógica y relacional que no solo es estructura sino estructurante, y que tiene también que ver con la economía, con la política y con los distintos ámbitos en el que se puede identificar la cosa social. Ahora bien, resulta necesario también pensar en otros temas. Cómo históricamente la teoría social dentro de la era moderna también ha tenido que ver con, no solo con la construcción de los Estados-nación en Europa o en América Latina, sino también con lo que concierne en la relación entre el saber político y el poder, el saber científico y el poder. En este sentido, una de las figuras que más ha trabajado este tema es Michel Foucault. En esta relación entre poder y saber, Foucault plantea que también se estableció un sistema de dominación basado en el conocimiento y en estrecha relación con la economía política. En tal sentido, abordó el concepto de biopoder, en tanto biopolítica, donde los rasgos biológicos humanos serían parte de una política, de una estrategia política, de una estrategia de poder. En ese momento, los seres humanos serían unificados como objeto de un nuevo saber, el control científico y la medicalización, y en ese sentido sale a la palestra pública algunos variables como la natalidad, las enfermedades, la demografía, la mortalidad. Es ahí cuando en el siglo XX emergió un biopoder que apuntaló el racismo moderno como un mecanismo de Estado en tanto biopolítica y tecnología del poder. Ahora bien, desde un enfoque racial o racialista, desde una perspectiva cultural, existe una figura muy importante que es Stuart Hall. Stuart Hall, en una crítica hacia Michel Foucault, establece que si bien se le puede otorgar relevancia a lo simbólico en la estructuración de la realidad social, esta puede ser constituida discursivamente, siendo el discurso un hecho social en su parecer. Precisamente, Hall planteaba que se advierte cierta postura a no reducir la construcción sociocultural de los sujetos exclusivamente a los discursos, que lo podríamos ver en Foucault. De ahí que Hall recurra a las condiciones materiales de la existencia social para también explicar la vida social, una especie de concepción materialista de la cultura y una comprensión también de las coyunturas o contextos históricos. Si logramos captar aquellos procesos históricos constitutivos de la realidad, las especificidades que distinguen los momentos y las épocas, pudiera ser que se logre dar cuenta de cómo la realidad social se transforma y no siempre es coherente
como los modelos teóricos racionalistas modernos han promulgado. El enfoque de las representaciones que apunta Stuart Hall plantea una reconceptualización sobre la raza en contextos multiculturalistas, postcoloniales y globalizantes. Para entender la categoría de raza en el análisis social, habría que ser visible, a juicio de Hall, cómo el colonialismo eurocéntrico y su teoría social tradicional se construye como centro a partir de la negación y dominación del mundo colonizado, véase como América Latina, África y Asia. En tanto no asumen a este como escena fundante y elemento constitutivo de lo que se va a convertir como centro, que es la modernidad europea. Algo que en Foucault es solayado y menos aún problematizado. Para Hall, la raza supone una complejidad teórica de doble vía, enmarcada en sus versiones económicas, políticas y epistémicas. Por un lado, la incidencia de relaciones de clase por la existencia de relaciones de explotación capitalista basada en un mercado laboral racializado. Esto, pues, en América Latina y en buena parte del mundo, tiene que ver con toda la cuestión de la esclavitud, que se puede establecer como base de lo que fue la modernidad capitalista en Europa. Muchos autores lo han trabajado al respecto. Por un lado, mientras que también, por otro lado, pueden hallarse divisiones raciales a expensas de la estructura social de clase. De este modo, tratar lo racial implica un reconocimiento de un análisis situado en un lugar determinado dentro de relaciones de poder que se relacionan con las correspondencias y los conflictos entre una ubicación sujeta a lo social, racial e histórico y una epistemología, ideología y política. En Hall resulta claro delinear la problemática central que se deriva de una modernidad homogeneizante. Incapaz, en términos de una lógica de Estado-Nación, abordar la diversidad social que implican sociedades multiculturales y también de una lógica económica capitalista. Esto en América Latina, en cuanto a un giro epistemológico, lo podemos ver en muchos autores que han trabajado la cuestión de la colonialidad del poder y también han trabajado temas tan importantes como la filosofía de la liberación. Ahí estoy pensando en Dussel, en Quijano, que han precisamente abordado esta temática y han querido desde la situación concreta de América Latina abordar esta cuestión. Significa también transformar las bases político-ideológicas y económicas del racismo y la colonización. Significa estudiar desde dentro y afuera la raza. Significa presionar y desestabilizar los sistemas de representación que fijan, naturalizan y biologizan las diferencias que enmarcan identidades binarias y dicotómicas. Con esto Hall pretende situarse desde las diferencias, desde la otredad, teniendo en cuenta sus posiciones, discursos, lucha, resistencia, para así, por un lado, visualizar a los otros, esos que encarnan el sujeto por los cuales los estudios de género y raza van a abordar, y la heterogeneidad de la vida social, y también identificar y subvertir la forma de dominación y hegemonía eurocéntrica y su sistema teórico institucional. Si nos adentramos como movimiento histórico dentro de la teoría social, la llegada como perspectiva de análisis tanto de género y la raza implicaría también la expresión de procesos de lucha, tensiones y resignificaciones que se generan como parte de la construcción de los otros, a los cuales estas categorías están abocados teóricamente. La historiadora Joanne Scott así nos lo sugería cuando asume que existe la evidencia de que los hombres y las mujeres reales se parecen menos o no satisfacen literalmente los modelos que imponen las prescripciones de la sociedad. O como bien señalara la filósofa Denise Riley en su crítica a la noción de mujer a partir de la experiencia feminista. Dice Riley que la mujer no ha sido una sola, ni seguro puede ser aquello que le atribuyen ser, dada la multiplicidad de significaciones históricamente sujetas a coyuntura y contextos diversos en lo que se ha inculcado la noción de mujer. Lo que se conceptúa como género no se configuraría de modo coherente o estable, en parte debido a que género se constituye en interrelación con otras categorías en construcción como la raza, la clase social, la etnia, etc. Este planteamiento nos llevaría a tratar con sumo cuidado la cuestión de la noción de categoría de mujer, y yo lo haría extensivo a la cuestión racial, más allá de una pretendida identidad común que omite la infinidad de ontologías y relaciones con otras formas interculturales, y en especial el asunto de la estructura patriarcal con inclinación universalista, etc.
En este sentido, si contextualizamos y analizamos críticamente la teoría social como construcción histórica durante la modernidad, podríamos plantear que no fue estable, unidireccional, aun cuando se pretendía sustentar en una objetividad científica y no perseguía justificar determinado orden social y político. Para el caso de la colonización, modernidad y construcción del Estado-Nación en América Latina, lo podríamos entender como la teoría social como instrumento para construir, diseñar y analizar el corpus que compone los territorios, sus costumbres y características poblacionales, jugó un papel fundamental. En este sentido, quisiera, para ir cerrando, destacar muchas tendencias historiográficas que han caracterizado acá en México y en Latinoamérica, que han asociado la construcción del Estado-Nación con el racismo, con el etnocentrismo y también con la importancia que adquirieron ideologías racistas y raciales. En eso se puede ver la antropología criminal, la antropología positivista y también que tienen que ver con saberes que vinieron de Europa también, que trataban de explicar la evolución humana como el darwinismo social. Racial y en perspectiva científica en la forma de gobernar, también lo vemos en la cuestión de los discursos de los mestizajes como proyectos de nación y en la manera en que se llevaron a cabo distintos proyectos de colonización con inmigrantes europeos. Ya para ir cerrando, yo tenía algunos ejemplos de alguna de estas historiografías, en el caso de México, como la antropóloga Brigitte Boel de la Meira, Romana Falcón y otras historiadoras que han señalado precisamente esta cuestión problemática y que se ve desde la conquista y colonización hasta la construcción del Estado moderno en América Latina. Muchas gracias. A continuación tenemos a la doctora Elisa Cárdenas, que nos va a hablar del trabajo de Arlette Farr. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Jorge Ramírez, por la invitación, por haber organizado estas jornadas de reflexión. Un gusto estar en esta mesa entre tantos colegas con quienes el diálogo siempre ha sido fructífero, estimulante, y un gusto también estar aquí con Cázar y que estén tanto Dairon Oliva como Carlos José Suárez, estudiantes de nuestro doctorado y con quienes tenemos al menos un año y medio de diálogo muy reflexivo, constructivo. Y qué bueno que están todos aquí, los que siguen estando, gracias. Y bien, yo voy a hablarles de la obra de Arlette Farr, una historiadora francesa poco traducida, aunque ya cada vez se encuentran más títulos suyos, sobre todo traducidos en Argentina, eso no es casualidad. En México se tradujo un libro suyo hace mucho tiempo, lo tradujo el Instituto Mora, y no se le ha vuelto a traducir. Pero Arlette Farr es una historiadora que permite hacer un puente con varias de las reflexiones que se presentan aquí. Y para empezar, realmente yo no he leído nunca a Franklin, pero lo que señalabas, Fernando, de hacerse cargo del pasado, aplicaría perfectamente a este caso. Y quisiera decir que estar en la sala de juicios orales viene muy bien para el caso de Arlette Farr, que es una historiadora que se ha pasado toda su carrera metida en los archivos judiciales franceses del siglo XVIII y buscando precisamente a partir de esos archivos reconstruir la experiencia de personas comunes, en lo que tomando el título de alguno de sus libros se ha llamado el curso ordinario de las cosas,
o las personas, lo que los franceses llaman gente de poco, ¿no? También el lenguaje, o siempre el lenguaje, trae consigo todas esas implicaciones a las que Dairon también se refería. Arlette Farge es probablemente, o hasta donde yo sé, la única persona que firmó un libro en coautoría con Michel Foucault. A partir del trabajo que ella hacía en archivos, él la invitó a trabajar un libro junto con él, precisamente entrando en el trabajo de archivos. Y eso sitúa o permite ubicar, para quienes conocen la relación de Michel Foucault con el gremio de los historiadores en Francia, una relación difícil, tensa, compleja, permite entender también a Arlette Farge como una mujer en una frontera siempre de una reflexión dialogante con campos a donde los historiadores no siempre tienen ganas de incursionar, aunque deberían. Entonces, lo más interesante de su obra, y lo que yo quisiera insistir aquí, es que hay un vínculo indisoluble entre teoría y método. La reflexión teórica de Arlette Farge comienza siempre en el archivo directamente. Y una de sus obras más conocidas, se tradujo en español como El placer del archivo, en realidad es una especie de etnografía del hecho de ir al archivo. Lo que quiere decir hacer un trabajo de gran cercanía con las fuentes. Siempre se nos dice que no hay historiador sin documentos de archivo, ya lo de documentos se podría cuestionar por otro lado, pero lo que ella hace desde que empezó, y lo sigue haciendo, es precisamente ir al archivo, pero tener una relación de reflexión, primero sobre su propio trabajo con relación al archivo. Entonces es un trabajo de autorreflexión constante, muy interesante, que la ha llevado a conocer y a dialogar efectivamente con Michel Foucault, antes que con él, con Jacques Rancière, y después, al final de la vida de Pierre Bourdieu, con Pierre Bourdieu. En una constelación de autores que pudieran parecer no siempre tan compatibles, pero que, como ella explica, a través del análisis de los casos históricos encontrados en el archivo, se les puede poner a dialogar. 5 elementos, 5 conceptos que atraviesan, me parece, su obra y que son sumamente interesantes, y para quien se interese, digamos, en distintos temas pueden ser muy atractivos. Uno, y el que la dio a conocer más, fue un debate con el concepto de opinión pública y de la esfera pública de Habermas. A través de lo que fue su trabajo de tesis doctoral, lo que ella hizo fue cuestionar que esa opinión pudiera ser únicamente algo propio de la burguesía, y mostrar a partir del trabajo de archivo del siglo XVIII que en realidad lo que a la policía más preocupaba, lo que al Estado más preocupaba, era la opinión popular, y que esta opinión podía ser era profundamente política, y que por esa razón no debería considerarse restringida esa esfera pública de antiguo régimen. Estamos hablando pues de lo que los europeos llaman antiguo régimen. A mí no me satisface el término, pero como no tengo otro que proponer, ni hay tiempo aquí para esa discusión, no entraremos en eso. Esa es una de sus discusiones más importantes, y después de esa, a lo que la ha ido llevando el archivo, cuando ustedes, más allá de ver reconstrucciones de la vida cotidiana, de actores pobres, de gente vagabunda y de personas de la vida común,
todo situado en un escenario muy pequeño, es decir, lo que parecería un ejercicio de microhistoria. Casi siempre tenemos casos microhistóricos en la obra de Fabre. Siempre es la ciudad de París, un barrio, el río, los alrededores de la ciudad, la gente que se desplaza por razones de trabajo, y son historias reconstruidas a partir de, digamos, objetos encontrados en un cadáver, alguna carta, la relación de las clases populares, por lo general analfabetas, con lo escrito, escrito en papel o escrito en el cuerpo. Y esto la llevó enseguida a afirmar la centralidad del cuerpo dentro de lo político y a señalar que el cuerpo paradójicamente es lo más central en lo político y lo impensado de lo político. No me detengo mucho más en esto porque creo que no tengo tanto tiempo y estoy intentando hacerles un recorrido de las nociones centrales que hay en su obra, y esto la lleva a, digamos, a la vez, obviamente, tomar nota de lo trabajado en historia del cuerpo por muchos connotados historiadores, pero a tomar distancia de ellos también en la medida de decir, bueno, espérense porque algo les está faltando, lo que más hay en el cuerpo, o lo que hay profundamente en lo político más bien es una presencia corporal. Y lo que hace ella es acercarse al cuerpo como el único vehículo de expresión política de las clases populares. Y decir, bueno, si uno no escribe o porque no sabe o porque no puede, si no publica sus opiniones por la razón que sea, eso no le impide estar presente, es decir, el espacio donde su opinión se hace presente es el propio cuerpo, y con él lo va a llevar a las manifestaciones, por ejemplo, en honor al rey, o a las fiestas, o a las ejecuciones de criminales, etcétera, o al espacio público. Es decir, uno lleva su convicción política al espacio público. Los pobres igualmente, o son los que más lo hacen con el cuerpo, porque no tienen muchas veces acceso a otras formas de expresión. Allí donde otras clases pueden, u otros sectores sociales pueden tener la mediación de periódicos o de otras formas, el pobre no las tiene, entonces lleva su cuerpo. Esto lo que hace es insistir en que además de lo corporal, las emociones son centrales en lo político, y que las emociones populares son no solamente transformadoras de la opinión que las clases dominantes tienen de ellas, sino hacedoras de acontecimientos. Esto la acercó al concepto de desvinculación, que es un concepto recientemente tomado, digamos, por las ciencias sociales, más del psicoanálisis, para hablar de que en el antiguo régimen lo que hay es una relación de desvinculación entre las clases dominantes y las clases dominadas. Y eso sucede porque no solamente hay una relación de dominación, sino que hay un intercambio afectivo y un intercambio de representaciones de unos y otros que establece siempre una diferencia. Lo que la acercó finalmente en una de sus obras más recientes a un concepto muy interesante del filósofo Marc Crépon, que es el consentimiento asesino. Y lo que él dice y ella retoma es que en esa sociedad de extremos desvinculados, es decir, vinculados por la desvinculación, ligados por una desvinculación del antiguo régimen, las clases altas tienen una forma de consentimiento sobre la violencia que hace que se vuelva natural el sufrimiento de los más desfavorecidos, de los más desprotegidos, y no solo su sufrimiento, sino incluso su desaparición física.
Si la desaparición física, y esto si les resuena en algo, no estará de más, es percibida como natural. Con esto, ¿me quedan un par de minutos? Me quedan 8 minutos. Maravilloso. Con esto voy a algo que, digamos, desde hace por lo menos 15 años está en el centro de una parte de sus reflexiones, y que es cuál es la relación entre la racionalidad y la violencia, que es algo que ella empezó a estudiar acercándose al tema de la guerra en el siglo XVIII, no solamente a través de los archivos, sino a través de las representaciones pictóricas. Y para insistir en que muchísimos textos nos hablan, testimonios contemporáneos, pero análisis también sociopolíticos o periodísticos, publicísticos le tendríamos que llamar para esas épocas, de que la violencia trae aparejados, digamos que la guerra trae aparejado su cortejo de violencias, violaciones, muertes y todo tipo de latrocinios. Y lo que ella dice, bueno, es que no es que lo traiga aparejado nada más porque sí, es que todo tipo de violencia está precedida por una racionalidad y presidida por esa racionalidad. Entonces, no es que tenga que ser así, sino que hay una racionalidad que acompaña a la violencia. Luego, si ésta existe, debería poder ser desmontada. Todo esto que yo voy diciéndoles aquí se encuentra en realidad a lo largo de cerca de 30 títulos. Es una autora muy prolífica, entre ensayos y libros de investigación histórica, todos apoyados en las fuentes de archivo. Todos apoyados en las fuentes de archivo. Es una escritura magnífica la suya, es una escritura muy cautivante. Lo que sucede siempre para el lector, y yo creo que esto es muy importante, es que esta escritura supone un desplazamiento. Es decir, ella misma siempre está operando un desplazamiento. Está intentando mostrar que el historiador, constreñido como está por un conjunto de prácticas establecidas, ideas que lo acompañan, etc., siempre puede desplazarse de ese lugar. Es decir, su apuesta es por un desplazamiento constante. Ese desplazamiento, que consiste en ir al archivo, interrogar el documento, pero interrogarse a partir del documento, interrogarse no solo sobre la interpretación de la historia, sino sobre las maneras de hacer historia, también debería permitir o exige del lector otras formas de desplazamiento. Y además es un ir y venir constante entre presente, pasado, presente reinterrogado, para, digamos, en términos en que lo pondría Michel de Certeau en algún momento, hacerle un lugar a los muertos para que tengan su lugar en el presente de los vivos. Yo creo que aquí me quedaría yo para no abusar del tiempo, y más bien esperando que podamos tener algún diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Luisa Cárdenas. A continuación tenemos al doctor Robert Kuhler, que nos va a hablar de clase social y moral pública en la obra de F. Thompson.
Buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias a los organizadores del evento. Gracias a ustedes por estar aquí a las 5 más o menos de la tarde, 6, 7 de la tarde. Yo voy a hablar sobre Edward Palmer Thompson, un historiador inglés, historiador por vocación y quizás refunfuñón por placer. Y pienso que hay unos vínculos con aspectos de las otras presentaciones. Espero que algo de eso salga aquí. Bien. El trabajo de E.P. Thompson ocupa un espacio privilegiado en la historia del marxismo, así como en lo que se ha denominado la historia desde abajo. Quizás podríamos decir la historia de la gente de poco. En la década de 1950, Thompson era maestro de adultos que iban a estudiar después de cumplir la jornada laboral, y en ese contexto escribió su obra maestra sobre la clase obrera inglesa. En el año de mi nacimiento, 1963, Thompson publicó su obra maestra, un estudio de más de 800 páginas que contó la historia, o mejor dicho, las innumerables historias de los hombres y las mujeres que se opusieron a los cambios que suscribieron la Revolución Industrial en Inglaterra. El libro ha merecido comentario a lo largo de medio siglo por sus críticas al marxismo, su dedicación a las vidas de los anónimos y por la osadía de su prefacio. Voy a comentar sobre estos temas enseguida, pero quiero iniciar con la siguiente reflexión. A mí lo que me encantó a primera lectura de Thompson, lo que me sigue encantando hasta la fecha, es su fanatismo por contar una historia con lenguaje sencillo y accesible sobre personas ordinarias. Se dice fácil, pero quizás el regalo más duradero de Thompson es su contribución a una narrativa literaria que invita a la lectura. Su obra es más vasta y diversa. En primer lugar, fue fundador en 1946 del grupo de historiadores del Partido Comunista, junto con otros colegas cuya obra fue lectura esencial a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, como Eric Hobsbawm, Christopher Hill y Rodney Hilton. Desde allí lanzó la revista influyente de estudios históricos que se llama Past and Present, que sigue relevante hasta la fecha. Escribió sobre William Morris, un artista inglés del siglo XIX cuyo activismo social evidencia una política socialista idiosincrásicamente inglés. Es famoso por sus ensayos sobre la cultura popular en el siglo XVIII y luego por su crítica extendida, que se llama La pobreza de la teoría, sobre lo que se conocía en ese momento como la nueva izquierda, particularmente en su acepción manifestada a través de la revista New Left Review, que ahora se publica en español también. Para entender la contribución de la formación de la clase obrera en Inglaterra, su obra maestra, hay que mirar atrás a la historia laboral que existía previo a Thompson. En 1960, la historia laboral seguía ciertas fórmulas. Se escribía la historia de las uniones, sindicatos y partidos. Se escribía las biografías de los dirigentes. Se publicaban investigaciones sobre la condición de los obreros en términos de la alza y baja de las condiciones materiales de vida. Nadie, sin embargo, había pretendido contar la historia laboral a través de las vidas particulares de los obreros. Nadie había preguntado si sus vidas podían decir algo sobre el curso de la historia. Los obreros no tenían agencia propia en la historiografía de mediados del siglo. En este contexto, Thompson emprendió una obra sobre la experiencia compleja y contradictoria de los trabajadores. Los ejemplos se
se expresan a lo largo de la obra. No obstante, Thompson consideró que el tema era lo suficientemente importante como para comentarlo a través de un prefacio. El prefacio de la formación de la clase obrera en Inglaterra es un escrito curioso. Aparece como un comentario breve, casi insustancial, al margen de una obra gigante. En 6 páginas, Thompson ofrece una reflexión abstracta y general sobre su obra, claramente escrita después como una meditación sobre la incontenible historia que sigue. Inicia con una frase célebre, cito: "La clase obrera no surgió como el sol a una hora determinada, estuvo presente en su propia formación". Termina así. Se trata de una paradoja. La clase obrera ya existe en el momento de su propia constitución. Para entender el motivo de la frase, hay que reconocer el contexto en el que se enuncia. El marxismo de mediados del siglo XX definía la clase social en términos de la relación de cada quien a un modo de producción definida a priori como una categoría inapelable. Asimismo, asumía que la consecuencia y la identidad política del obrero eran dictados por esta relación. De tal manera que el obrero que no reflejaba esta relación delataba una conciencia falsa, producto de enajenación o alienación. Thompson echa de cabeza la relación, rechaza la idea de que la clase social es algo conocible a priori e insiste en la importancia de entenderla como una relación entre personas definidas por ellas a través de sus experiencias. Hay que estar atento a los temas y los momentos que aglutinan a las personas y hay que entender cómo se identifican, cómo dan cuenta de sus intereses frente a otras personas cuyos intereses son distintos. De aquí el concepto clave para Thompson es la experiencia. Hoy parece obvio, pero hace medio siglo era novedoso y le permitió contar las experiencias de las personas a través de 18 capítulos y 800 páginas. La clase social es aquí un proceso, un fenómeno histórico, diacrónico. No tiene una definición a priorística y se distingue de una estructura o una categoría. Para Thompson, no hay clase sincrónica, sino solamente diacrónica. Toda discusión sobre la contribución teórica de E.P. Thompson tiene que pasar por el prefacio de la formación de la clase obrera. Un texto muy breve ha tenido una influencia enorme en la historia social y cultural. William Sewell escribió hace 25 años que se trataba del prefacio más citado desde una contribución a la crítica de la economía política de Carlos Marx. La premisa básica del prefacio es que la clase social es un fenómeno histórico definido por hombres y mujeres conforme viven sus vidas y en un fondo esta es su única definición. Entonces, para Thompson la clase existe solo en el tiempo y por lo tanto solo puede conocerse históricamente. En su momento este argumento se esgrimió en contra de una formulación de clase social altamente abstracta. Se planteó como rechazo de un análisis estático de la clase social. Pero es posible que ni siquiera Thompson estaba convencido de este aspecto del argumento, pues a pesar del prefacio, su texto está lleno de análisis sincrónico que busca aislar momentáneamente las tendencias, estructuras y relaciones al margen del tiempo con el objetivo de contemplar o categorizarlas como parte del mismo proceso histórico. Por otra parte, la clase es producto de la experiencia. Este argumento tiene un contexto específico a la época en que fue escrito. Thompson plantea el concepto de la experiencia en respuesta al formulismo estalinista de mediados del siglo XX. El marxismo de corte estalinista argumentaba que la relación al modo de producción definía la conciencia de clase que debía tener el obrero y por lo tanto definía al obrero. Thompson
Al contrario, pensaba que la conciencia de los obreros y artesanos era un efecto de su experiencia y sólo así se podía entender la clase social. En esencia, echó de cabeza la relación. La experiencia es la clave para entender la estructura narrativa de la formación de la clase obrera. Es el concepto central y quizá la parte más teóricamente problemática de la obra. No obstante, la estrategia narrativa de Thompson nos permite ver de qué manera los obreros participan conscientemente en la formación de clase social. Se revela un proceso activo, es tanto el resultado de la experiencia y la agencia histórica de los trabajadores como de su condicionamiento. Thompson se preocupa por lo que los obreros decían, hacían, sentían y escribían. No es exageración afirmar que él inventó la idea de contar la historia de una clase. Por lo tanto, es preciso analizar las operaciones de la formación de la clase. ¿Cómo es que se sabe que se trata de un fenómeno histórico? Thompson pensó que la clase era definida por la conciencia, es decir, la clase social se deduce de la conciencia y no al revés. Si no hay conciencia, no hay clase. El argumento parte de la experiencia para entender la conciencia y luego la conciencia retrata la clase. El prefacio postula que la clase existe a medida que un grupo de hombres y mujeres con experiencias comunes sienten y articulan la identidad de sus intereses. Es en este sentido que la conciencia de clase es un logro histórico de obreros y obreras que contemplaron sus experiencias y construyeron un vocabulario y un marco conceptual a través de los que su identidad como clase podría pensarse. La paradoja de esta formulación es que Thompson básicamente acepta como correcta la teoría de formación de clase que él mismo critica. Para apreciar claramente este dilema, conviene una lectura más detenida del prefacio. El inicio de la obra es famoso y cito un párrafo. La clase obrera cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus experiencias comunes, heredadas o compartidas, sienten y articulan la identidad de sus intereses a la vez comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos y habitualmente opuestos a los suyos. La experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones de producción en las que los hombres nacen o en las que entran de manera involuntaria. La conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales, encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Podemos ver una cierta lógica en las respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias similares, pero no podemos formular ninguna ley. La conciencia de clase surge del mismo modo en distintos momentos y lugares, pero nunca surge exactamente de la misma forma. En este pasaje, Thompson aparenta enunciar una teoría de la determinación reconociblemente marxista, incluso de la estirpe de otras formulaciones clásicas como el manifiesto comunista. Las relaciones económicas, es decir, la clase en sí, generan una serie de experiencias. A su vez, estas experiencias producen o hacen surgir la conciencia de clase, es decir, la clase para sí. Su libro es más complejo y se puede hacer el argumento que su obsesión por recoger y reportar las experiencias cotidianas de las vidas de la gente común somete las relaciones económicas a la compleja y contradictoria experiencia de la plebe. No obstante, el prefacio coloca a la economía en medio del problema, pero hay al menos dos diferencias.
Primero, la experiencia mediatiza históricamente entre las relaciones productivas y la conciencia de clase. En el marxismo clásico, el elemento articulador sería la lucha de clase y no la experiencia. La noción thompsoniana de la experiencia de clase incluye la lucha, pero es mucho más amplia. A Thompson no solo le importa el movimiento de lucha, sino la comunidad, la familia, el ocio, la práctica religiosa y otras creencias. Creencias que en nuestra historia de clase obrera en México mayormente están ausentes. Esta diferencia no es menor y permite apreciar una paleta mucho más colorida de cultura obrera. Segundo, su teoría de la determinación histórica es más flexible que la de otras formulaciones. Thompson rechaza el modelo de causación que ordena la sociedad a partir de una base económica y una superestructura social, política e ideológica. Pero no queda claro qué exactamente ofrece en su lugar. Aquí las relaciones económicas determinan la experiencia de clase, pero no de manera tan rígida. Lo económico determina lo social y por ende la conciencia, pero en el proceso cabe tomar en cuenta la desordenada agencia de los actores y las variedades de la experiencia humana. De manera general, la lógica marxista supone que en última instancia la clase social reside en la estructura económica independientemente de la presencia de la conciencia obrera. Es decir, si la experiencia de los trabajadores produce conciencia de clase, a diferencia de otra especie de conciencia, esto se debe lógicamente a que sus experiencias son las de clase. Si estas experiencias de clase son determinadas por las relaciones de producción, deben ser relaciones clasistas de producción, previas, en estricto sentido, a las experiencias de clase que generan. Y si la conciencia de clase, que emerge de modo similar en distintos tiempos y lugares, se somete a una lógica determinada, esto implica que las experiencias de clase y las relaciones clasistas de producción que las determinan se someterán a una lógica aún más determinada. Thompson le asigna un papel mucho mayor a la experiencia, la agencia y la conciencia de los personajes que habitan su obra, pero en fin parece ser un texto clásicamente marxista. Quizá la intuición más importante de Thompson es la de analizar las relaciones productivas en términos de las experiencias de hombres y mujeres, en vez de pensarlas en abstracto. Es esta decisión que lleva a la estrategia narrativa de contar las relaciones de producción en términos articulados por las personas que las vivieron. Su retrato de la experiencia de estos actores históricos es tan rico que permanece a pesar de las contradicciones que presenta en tanto modelo de determinación histórica. Entonces, hay que salvar lo básico. Vale la pena aprender de Thompson a reconocer que la experiencia no solo se refiere a lo vivido, sino a la manera como las personas imponen cierta coherencia a lo vivido. Es decir, la experiencia es construida y tiene sentido entender este aspecto en nuestro trabajo. De manera similar, no se trata de escribir la historia como una serie de eventos o sucesos, sino como la construcción de aquellos eventos hecha por las personas que los han vivido. Así surge un sujeto histórico conocedor de su entorno. También es cierto que cuando le damos la importancia debida a este sujeto histórico en nuestro trabajo, nos vemos obligados a enfrentar la dialéctica entre la agencia y la estructura, tema esencial no solo de la historia, sino de la antropología y la sociología. Quiero concluir con las siguientes ideas.
En primer lugar, los historiadores deben reconocer que su oficio no puede permanecer en un plano puramente diacrónico, como los sociólogos tendrán que abandonar el hábito de ver el mundo en términos sincrónicos. La atención a la dialéctica entre sincronía y diacronía es fundamental y abre la puerta a una producción intelectual más compleja y satisfactoria. Segundo, el discurso de clase es tan solo uno entre muchos, es decir, los discursos de los actores delatan una causación múltiple. Donna Haraway lo expresó de otra manera al enfatizar la presencia de múltiples jerarquías de opresión. Difícilmente encontramos una teoría de determinación más convincente que el modo de producción, pero sería un error reducir nuestro análisis a la búsqueda de causas económicas en un modelo de base superestructura. Y tercero, la atención a las experiencias particulares de los actores nos permite una mirada más compleja y desordenada, pero a la vez mucho más rica. Sewell lo ha dicho de otra manera en su análisis de la formación de la clase obrera, y le cito: es muy importante reconocer que el discurso de clase es tan solo uno de varios discursos disponibles al obrero para que conceptualice y protagonice su lugar en la sociedad y el Estado. Hasta los obreros que participan en las instituciones clasistas son interpelados por otros discursos: la democracia radical, el meliorismo, el reformista, la autogestión, el conservadurismo, el nacionalismo, las distintas ideologías religiosas, el consumismo y otros. Estos discursos rivales pueden coexistir no solo en la misma clase, sino en la misma cabeza. Esta es la gran intuición de Thompson y la razón por la que se sigue leyendo su obra. Más allá de las consideraciones formalmente teóricas, que en el caso de Thompson esconden múltiples escollos, se revela la experiencia de los hombres y mujeres que habitaron los espacios y participaron en los eventos de procesos como la Revolución Industrial. Podemos decir lo mismo de otros procesos históricos como la secularización o la construcción de la modernidad, pero quiero enfatizar para terminar que no se trata de abandonar la teoría, sino de enfrentarla, como Thompson, con un trabajo empírico denso, vasto y rico. Gracias. Muchas gracias, doctor Robert Curley. A continuación tenemos el trabajo de Carlos Correa Suárez. Les recordamos que al final de las intervenciones de nuestros colegas obreros, si nos queda tiempo, un breve ronda de preguntas para que puedan comentar con ustedes algunos aspectos de su trabajo. ¿Está perdido? Me va a hacer de nuevo. ¿Quieres que te ayude? No. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues, un honor compartir la mesa aquí con mis profesores del doctorado. También un honor de haber sido invitado por el profesor para dar aquí esta pequeña charla. Que, bueno, digamos que por el título les mentí, porque yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar un poco sobre la obra de Michel Foucault, sobre algunos términos de Michel Foucault, pero sobre todo quería hablar un poco sobre su metodología, ya que creo que algunas personas consideran que Foucault no tiene metodología. Entonces yo voy a mostrar que sí la tiene en algún sentido.
Bueno, y yo aquí en esta pequeña tabla, no sé si ustedes la vean, lo que quise mostrar es una cronología de la obra de Foucault. Digamos que se puede dividir en 2 puntos, ¿no? Sus publicaciones en libros y las aulas que da en el Colegio de Francia, aulas que solamente fueron, digamos, disponibles en español hasta la década del 2000. Entonces, bueno, ahí tuvimos como, digamos, colonia, una pequeña dificultad, como periferia, una pequeña dificultad para entrar aquí a la teoría. Yo indiqué en rojo, entonces, digamos, algunas de las obras que a mí me parecían más interesantes para mostrarles así, o con las cuales traté de hilar esta presentación. Comenzando pues por los valores y las cosas, que tiene un subtítulo interesante, una arqueología de las ciencias humanas, que ustedes saben, junto con la arqueología del saber, tiene un interés lingüístico bastante fuerte. Después un texto que me parece fundamental, que es el orden del discurso, sobre todo porque me parece que es un texto programático, a pesar de que es muy corto, digamos, va a dar la línea de cómo va a trabajar. Después, digamos, esta dupla que es la de Vigilar y Castigar y los anormales. Pues creo que Vigilar y Castigar es tal vez el libro más citado de Foucault. Pero lo que voy a narrar ahí no es propiamente la cuestión del suplicio del fanático, sino la metodología, como les digo. Y digamos que estos tres cursos que me parecen, digamos, el clímax del pensamiento Foucaultiano, que es en defensa de la sociedad, seguridad, territorio y población, y el nacimiento de la biopolítica, en el cual él va a dar, digamos, la base de sus conceptos que después todo el mundo va a bater, que es el de biopolítica y el de gubernamentalidad. Y el texto póstumo, que digamos es como una secuela del gubernamentalidad. Bueno, estos son como los antecedentes que yo encuentro primero en él. Donde el fundamento está la superación de la crítica marxista del poder, donde el poder es simplemente, según la crítica marxista, una forma de represión en beneficio de una clase determinada. Para Foucault eso no es así. Para Foucault el poder tiene que tener un papel positivo y productivo, donde dice la represión es un efecto secundario. Y él propone entonces un trabajo donde se puedan combinar tanto la crítica como lo que él pretende que sea una nueva forma de investigar, que serían las genealogías o la arqueología, que es la búsqueda de las nuevas epistemes. Bueno, en estos antecedentes de este señor Foucault, él propone un método, su método arqueológico, sí basado un poco en el método arqueológico de los arqueólogos, que es, digamos, comenzar de arriba para abajo. Eso es una cosa un poco difícil para algunos historiadores. Los historiadores comienzan de 0 a 100 y Foucault comienza de 100 para 0, pues él va bajando. Entonces, de ahí ya comienza la dificultad en entender a Foucault. Ya cuando él está hablando de las positividades, de lo que se está refiriendo aquí, a veces yo podría cambiar ese término positividades por estilos cerámicos o por vajillas. Hasta podría funcionar, porque parece ser que es así que le está, digamos, funcionando su cabeza. Tendríamos que entender esas positividades también como conjuntos, digamos, topográficos que se pueden mover y que tienen en su interior, pues, esto que ellos llaman los seres empíricos. Una parte que a mí me parece muy interesante y que yo no sé hasta qué punto Foucault continúe con esa idea, es esta idea de que cada parte y de que cada configuración debe tener una función, la función de la configuración. Yo no estoy seguro de que Foucault haya continuado con esta idea funcionalista, pues primero porque era ya, digamos, en su época la gente la rechazaba un poco. Ya en el texto programático, que es el orden del discurso, gracias, él ahí propone la nueva función crítica, la nueva función de la crítica, que es fundamentalmente de denuncia y también de ver cómo se conjugan, se unen, se reagrupan los discursos, pero para él es, digamos, la denuncia lo que va a ser lo fundamental, menos que el análisis, lo que la crítica le va a aportar, y va a tener entonces estos, digamos, 4 principios fundamentales
que exponen el orden del discurso, que son, para entender los discursos, obviamente, que son el principio de inversión, el principio de discontinuidad, el principio de especificidad y el principio de exterioridad. Bueno, ahí yo creo que los pueden leer. Pero hay unos que, digamos, pueden ser, más adelante veremos cuál es su importancia, como este principio de especificidad, porque es el principio que reconoce la violencia propia del discurso y la violencia de la imposición del discurso, que por ejemplo ese principio lo podemos ver muy claramente en la propia historia, cuando se hicieron los requerimientos aquí en España, donde la propia violencia discursiva, o la violencia de un discurso en latín, justificaba, digamos, ya la violencia física y la destrucción de los pueblos indígenas nativos. Bueno, con estos principios digamos, de construcción de los discursos, donde el discurso no se da como un dato dado, sino como algo que hay que desbaratar, como la profesora anunció también, el profesor también anunció la experiencia y hay que deconstruirlo, hay que reconstruirlo. Él a lo que apunta finalmente en este texto, que yo le llamo efervescencia, porque es una cosa así difícil de leer, es, bueno, a partir de este estudio del diseño de las categorías del interior del gobierno, las conexiones de los poderes, las coordinaciones laterales, lo que a él interesa es finalmente ver los modos de acción y producción de la autoridad estatal. Esta idea de la autoridad estatal para él es fundamental porque lo que él se quiere preguntar es cómo funciona esta autoridad estatal de forma positiva, es decir, sin utilizar la coerción y la violencia todo el tiempo. Porque aún en la arqueología, cuando estamos, digamos, investigando las configuraciones de las culturas, es muy complicado siempre lanzar como argumento la coerción. O sea, hasta en los aztecas, de los cuales estaba hablando el profesor, el argumento de la coerción es absurdo también, para poder entenderlo. Entonces, ¿cómo se produce esta autoridad? Bueno, y aquí en este texto da la primera definición de gubernamentalidad, que es la definición que va a mantener después en el texto de gubernamentalidad, con algunas excepciones, modificaciones pequeñas, que es precisamente cómo el Estado define lo que está dentro y lo que está fuera de él, lo que es público, lo que es privado, lo que es legal y lo que es ilegal. Pero es una definición que se está dando todo el tiempo y constantemente, lo cual creo que es claro, por ejemplo, hoy en la guerra contra el narco. ¿Sí? Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, y ahí vemos, y creo que si me da tiempo, veremos cómo el Estado también autoriza lo ilegal a permanecer. Bueno, y en este mismo texto, él va a entrar en estas, digamos, tres nociones que son como fundamentales para él, donde él trata de explicar que no se trata de que la ley penal sea reemplazada por la disciplina y que la disciplina sea reemplazada por el dispositivo de seguridad. Eso no funciona así. O sea, no es una cuestión de sustituciones, sino más bien es una cuestión de superposiciones cada vez mayores de capas. Y para explicarlo mejor, digamos que él trata de utilizar el cuadro lacaniano para poder tener, digamos, una mejor comprensión de lo que es el triángulo de la autoridad estatal. Entonces, por un lado, la ley penal, que es, gracias a otra vez a que estamos aquí, que nos recuerda lo que es la ley penal, lo que es el castigo, lo que está prohibido y lo que está permitido. Por el otro, lo que él llama el mecanismo disciplinar, que es, digamos, el que separa y junta al mismo tiempo, cuya, digamos, máxima forma es el panóptico. Panóptico, ustedes saben, es un edificio que es al mismo tiempo una idea, que es la idea de la separación y la vigilancia constante de las personas, sin tener que estar, digamos, una persona vigilando a cada persona. O sea, uno puede vigilar a 100 o 200 personas por la disposición de las celdas. La genialidad del panóptico. Y por el otro lado está el dispositivo de seguridad. La diferencia entre estos dos es que si el mecanismo disciplinar y la ley penal actúan sobre la prohibición y la negación en cierto sentido, el dispositivo de seguridad tiene algo más que ver con la estadística, con la maximización, con la optimización,
con las probabilidades, es decir, que lo malo nunca es totalmente negado ni totalmente destruido, sino que permanece. ¿Dónde? En sus mínimos. La inseguridad en sus mínimos. Nunca es reducir la seguridad, ¿no? La inseguridad, nunca es acabarla, ¿no? O reducir la pobreza, nunca es acabarla. Bueno, eso está ahí dentro de estas ideas del dispositivo de seguridad. Finalmente, el texto póstumo, que yo llamo es el gubernamentalidad, donde él, pues así como la profesora había dicho, se coloca el cuerpo en el centro total ya para Foucault del análisis. Bueno, digamos que hay un salto en la forma en que Foucault está relacionando, si yo hago este salto de este texto a gubernamentalidad, porque me estaría faltando toda la reflexión sobre la ética y sobre la hermenéutica del sujeto, que es posterior y que son sus últimos trabajos. Bueno, aquí la idea esencial es, digamos, esta es la partición deleuziana o guattariana, no sé cómo llamarla, del cuerpo en dos, como máquina y como especie. Como máquina, pues, productiva, ¿no? Y como especie, pues, como población. Bueno, aquí más o menos lo que yo quería mostrarles de Foucault, y ahora quería mostrarles algunos ejemplos de cómo de repensar la teoría social, y Foucault pues se murió ya hace 30 años, pues qué ha pasado con el pensamiento de Foucault. Entonces yo me atreví a llamar a estos señores los post-Foucaultianos. Me atreví porque ellos no se reconocen como tales, sino que yo adopté abusivamente de este término. Y los autores que les voy a mostrar aquí pues tienen una o dos características. Una es que la mayoría son, digamos, de países postcolonia o países periféricos, entre comillas, menos dicho. Y lo otro es que ellos han hecho su carrera en Estados Unidos y en las universidades estadounidenses, porque Foucault fue mucho más aceptado por, digamos, la academia anglosajona que por la academia francesa. Hasta hoy. Hasta hoy. Los franceses no quieren mucho a Foucault, prefieren a Bourdieu. ¿Por qué no sé? Bueno. Timothy Mitchell, él creo que es Columbia, es antropólogo. La mayoría, creo que todos los que voy a mencionar son antropólogos. Ese es el otro recorte que voy a hacer, que son antropólogos, pues porque yo soy antropólogo. Entonces fue mi interés mostrar, digamos, cómo Foucault influenció en la antropología, porque por ejemplo la profesora Elisa podría mostrar perfectamente cómo influenció en la historia, cosa que yo no puedo hacer porque yo no tengo idea. En cambio, los antropólogos yo los conozco un poquito más. Bueno, Timothy Mitchell, él lo que dice es que a partir de estas reflexiones de Foucault, que el Estado se podría, digamos, ecuacionar o igualar a una fábrica. Y una fábrica casi que en los términos marxistas de la fábrica, es decir, como una caja fuerte, o más bien como una caja negra, perdón, como una caja negra, donde se realiza el surplus, la plusvalía. O sea, es dentro de la fábrica que se produce la plusvalía. ¿Qué es lo que se produce dentro del Estado? Autoridad. Entonces, lo que él dice es que hay una ecuación entre el Estado y la fábrica. Hay Wong, por ejemplo, que ella es de Singapur. Ella dice que el Estado se amplifica en su naturaleza y en los espacios. Es decir, cada vez él se va metiendo o va indiferenciando más lo público de lo privado. Este señor Achilles Mbembe es de Camerún, pero no recuerdo en qué universidad de Estados Unidos está. Y él habla en la experiencia de la poscolonia de Camerún, de Togo y me falta otro país de ahí. Él lo que ve es que hay una concomitancia entre el proceso de democratización de la poscolonia, o sea, de que se dio en la década de los 80, con la informalización de la economía y el aumento de la violencia. Entonces es interesante ver cómo va mostrando, y junto con otros autores que son Jean y John Komarov, cómo esas tres cosas van juntas: democratización, informalización de economía y aumento de la violencia, así como para pensar en nuestros países. El propio Achilles Mbembe, ya en el estudio de caso, habla mucho del cuerpo grotesco
tomando la idea del cuerpo grotesco de Mikhail Bakhtin, el cuerpo grotesco de la autoridad colonial, donde, digamos, él muestra a partir de un montón de ejemplos etnográficos y tomados de la revista y de periódicos, los excesos, la improvisación y la violencia estatal. Y un término que yo creo que a los feministas les encantará, que es un mundo de virilidad ansiosa. Entonces, no sé, uno se puede imaginar más o menos de qué está hablando. Además, los ejemplos son un poco agresivos y sediciosos en la forma en que se expresa el Estado. Bueno, aquí Gupta está investigando todo el proceso de corrupción que hubo después de la muerte de Indira Gandhi, o el asesinato más bien de Indira Gandhi, cómo se fraccionó y se partió pues el Estado indio más bien, y de cómo la cotidianidad, o más bien dentro de la cotidianidad se iba filtrando un discurso de peligro y de riesgo constante y de caos, donde lo único que podía salvar a la India era el propio régimen nuevo. Bueno, 5 minutos. Ya voy a acabar. Y esto es Ginny John Komarov. Yo los pongo juntos porque es como digamos, un ser bicéfalo. Siempre están juntos. Y sus propias ponencias son chistosísimas porque es como un párrafo uno y un párrafo otro. Bueno. Y bueno, las pintas, porque ellos son así todos extravagantes. En fin. Bueno, ellos están estudiando, ellos son surafricanos, ellos estudian el post-apartheid. Y también lo mismo ellos ven cómo dentro del discurso oficial, recordemos que Foucault nos está diciendo cómo se produce el Estado dentro del mismo, en los discursos que el Estado produce. O sea, metámonos dentro del Estado, dice Foucault, ¿qué produce? Y lo que produce, dice Ginny John Komarov, es esta dicotomía entre el ciudadano ejemplar y el gran criminal que, de una forma extraña, también es heroizado, este gran criminal. Entonces pensemos también en nuestra Sintetas del Paraíso, Narcos, todas estas novelitas que nos está lanzando Netflix, ¿no? Donde el gran criminal, es decir, el contrario de lo que yo espero del ciudadano, es heroizado, y esa parte es bien importante. Bueno, y finalmente, ya voy a acabar, este es mi último positivo, sobre todo esta investigadora de la India también, Veena Das, que ella está ahorita en Johns Hopkins, y que ella pues también está trabajando todo esto, el problema del magnicidio de Indira Gandhi, pero ella no ve la parte de la corrupción, sino una cosa que ella ve más interesante, y es la advocación de la ley durante las masacres. Es decir, llegan los paramilitares, porque no son necesariamente personas vestidas con las ropas oficiales, llegan, hacen una matanza, varias matanzas, y advocan a la ley, y además es más bien a la advocación a la ley hindú, es decir, ellos utilizan algunas series de palabras como de guerra religiosa para justificar estas masacres. Bueno, y finalmente, esta profesora Victoria Sanford, que tampoco me acuerdo dónde está, que hace su trabajo en Colombia en la década de los 90, en una región que también está tomada por los paramilitares, y una cosa que dice ella es que hay unos estados de excepción permanentes, como unas zonas grises, que diría Agamben, donde confluyen los soldados y paramilitares, y donde nosotros podemos percibir esto que para muchos de estos antropólogos es importante, que es la privatización de la violencia del Estado. Importante porque, en este sentido, lo que habría sería una ruptura de la idea estatal weberiana, según la cual solamente el Estado tiene, digamos, el monopolio de las armas. Lo que muchos de ellos muestran, sobre todo con el fenómeno del paramilitarismo, y me imagino que aquí también con el narco, es que la violencia no es exclusiva del Estado, y que la imposición de la ley tampoco es una exclusividad del Estado, y lo que terminan proponiendo todos ellos es precisamente mirar o centrarnos en estos lugares ambiguos, en estos lugares de la excepción permanente, y sobre todo en estos seres que tienen, como diría Agamben, los cuerpos matables, ¿no? El Homo sacer,
que ya una reflexión final, me parece interesante que a medida que se fue avanzando, o más bien domesticando el pensamiento de Michel Foucault, Agamben y Arendt, digamos, jugaron un papel crucial para poder entender también y darle, digamos, unos matices de fuera de Europa que la obra de Michel Foucault no tenía. Entonces, eso era más o menos lo que les quería presentar. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias a nuestros ponentes. Vamos a tener un espacio de aproximadamente 10 minutos porque tenemos que entregar la sala. Primeramente quisiera saber si entre los mismos ponentes quisieran comentar o preguntar algún aspecto de los trabajos presentados. ¿Hubiera algún comentario previo? Para nuestro público, a continuación haremos una ronda de 3 preguntas máximo para que nuestros ponentes puedan tener tiempo de contestar. Sí, tal parece que la problemática ha girado en torno a la experiencia. Entonces yo creo que es un aspecto desde el cual se puede uno preguntar. Por ejemplo, Fernando de alguna manera planteó las implicaciones entre experiencia, mito y símbolo. Yo quiero preguntarle desde aquí si es posible que desde una filosofía política, por lo menos en una resonancia de filosofía política del autor que nos expuso, puede haber un giro desde la tradición de investigaciones teóricas o experimentos mentales hacia lo que serían los experimentos de experiencia, como los entiende, o como yo lo entiendo, que los plantea Carlos Pereda, retomando a su vez la línea de Lezama Lima. Ahí está la presencia latinoamericana. Por otro lado, desde un ámbito histórico, Elisa y Robert plantean la experiencia, Elisa experiencia archivo, Robert experiencia clase. Entonces mi pregunta sería para Elisa acerca de la experiencia del archivo en una experiencia de exilio, como el de Semmelmann, que trajo consigo el archivo Allende, y un poco poniendo el cuerpo, porque lo podían apresar, ya una vez que lo habían liberado, lo pudieron haber apresado y matado. Entonces se arriesgó a traer consigo a México el archivo Allende, después lo regresó a Chile. Lo mismo pasa con el archivo Jean Piaget, en el caso de Rolando García, ¿no?, que lo trae a México particularmente y lo trabaja y da origen a Psicogenesia, Historia de la Ciencia, entre otros libros, ¿no? En el caso de Robert, experiencia de clase, en esa misma línea del exilio, hay un giro de Antonio Faúndez, un chileno de Concepción, de la ciudad donde nació también Semmelmann, en donde él se trabajaba precisamente la cuestión de la clase obrera desde un punto de vista oral, y él quiere venir a México, él me lo comentó, pero no obtuvo salvoconducto porque no estaba adscrito a ningún partido, entonces no tuvo adscripción y no tuvo un salvoconducto. Se fue para Francia y en Francia le dio el giro de la cuestión de experiencia y clase obrera hacia la historia del positivismo en Chile, o sea, producto precisamente del exilio, es esta problemática, ¿no? Luego el compañero Oliva no fue tan claro pues en esta línea de descolonización y experiencia, pero se pudiera decir que hay una experiencia de un grito de terror y de horror ante lo que ocurrió en América Latina, cosa que señaló Fernando, una situación de horror, pero en donde no está presente, en el caso de la situación europea, incluso en Semmelmann mismo dice el asombro de la fuente del conocimiento, y tal parece que desde la línea descolonial se dice no, es el grito de horror, el grito de espanto, ¿no? Y por otro lado, bueno, esos desafíos apuntan a lo que nos expuso Carlos José en términos de Michel Foucault, qué retos tiene ante los archivos traídos consigo por latinoamericanos, y sobre todo la línea de lo que plantea Sloterdijk, cuando rescata un archivo no alopático a la manera de Foucault, sino homeopático. Entonces trabaja en esa dirección, o sea, siendo muy alemán,
Se trata de desgermanizarse, retomando Foucault, Bachelard y entre otros, pero le da el giro de un archivo alopático en la línea de Foucault hacia la homeopatía de Hahnemann, en ese caso. Ese sería como un desafío ya en el caso de Europa. Por lo tanto, quiero decirles que es una situación compleja la de la experiencia, y dice Luhmann que a la complejidad hay que reducirla introduciendo mayor complejidad. Eso significa introducir complejidad del pensamiento europeo, introduciendo la complejidad del pensamiento desde América Latina, ¿no? O desde nuestra América, como diría Martín. Entonces ahí está colocada la cuestión de la problemática de la experiencia y las preguntas que yo lanzo a los ponentes. Perfecto, muchísimas gracias. Y Cortázar también tiene mucho que decir en torno a la experiencia. Él como moderador no dice nada, pero es digno de decir que también él la trabaja desde cero. Pero esa explicación el poder de moderar. Sí. Alguna otra pregunta. Si quieren los ponentes hacer algún comentario respecto a lo que acaba de señalar el maestro. En orden. Como gusten ustedes. Bueno, gracias Ricardo. Es amplísimo el tema, pero lo estoy pensando en términos de poner el cuerpo, como dijiste. Y queda claro que los archivos son emblemáticos de eso lo que Fernando aludía en algún momento, qué es lo que nos hace ser una comunidad. Y allí estaba Benito Juárez errante con el Archivo Nacional a cuestas durante la guerra, por ejemplo, ¿no? Que es un caso así. Y así tenemos nosotros el reto enfrente, pero que eso parece que va a terminar con la aplanadora del día todo lo que da de la ley de archivos. Y al mismo tiempo no tenemos tampoco una ley de archivos que ya está perjudicando muchísimo lo que se puede saber de cantidad de cuestiones contemporáneas. Y en México no tenemos, allí tendríamos que poner el cuerpo todos, el equivalente de las comisiones de memoria que sí ha habido en otros países y que nos hace muchísima falta, y la ausencia de una comisión así muestra además de un espacio donde tendríamos que trabajar muchísimo política e intelectualmente, la falta de reconocimiento de que tenemos un problema para la propia memoria. Lo dejo ahí para que pueda circular la palabra. Yo no le entendí la pregunta, no te entendí muy bien, Ricardo, pero sigo a contestar. Yo creo que la cuestión de la experiencia es siempre policéntrica y que eso se ve leyendo el libro que comenté, aunque no lo piensa así el autor cuando trata de reducir todo aquello a una formulación abstracta. Y sin embargo, con el tiempo hemos podido llegar a críticas del libro que son bastante reveladoras de lo que está ausente o de lo que se pudo tanto transformar como agregar viendo desde otro ángulo. Pienso en particular de la crítica que le hace a la formación de la clase obrera John Scott, quien dice, bueno, si uno lee el libro está lleno de hombres y mujeres, pero realmente en términos analíticos es una historia sobre el obrero. El obrero quizás tendríamos que entender como una construcción. Finalmente es una construcción masculina. Entonces ella se pregunta de manera nada inocente, muy política. Dice, a ver, si hubiéramos organizado la idea de la construcción de la clase trabajadora o de la clase social
a través de la figura de la obrera, que habría sido diferente. Y a partir de ahí pregunta, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer con este trabajo muy vasto, pues, y muy rico, que a la vez revela mucho y también esconde mucho? Gracias. ¿Byron quiere decir algo? Si bien no hablé en la exposición acerca de la experiencia, pero mencionaba de que la construcción de estas categorías de género y raza sí parten de una experiencia, y una experiencia de lucha de los cuerpos que construyeron reivindicaciones políticas y que después se insertaron dentro de la propia academia. No mencioné en la exposición, pero con el tema racial hay mucha la experiencia en América Latina, pero también desde sociedades coloniales que fueron a estudiar a Europa, pensar en Frantz Fanon, y Piel Negra, Máscara Blanca, y de lo que trataba, más allá del psicoanálisis que implica que él le interesaba estudiar como enfermedad de racismo entre los propios negros, lo que buscaba era un instrumental teórico para desmontar ese racismo. Bueno, se basaba en el psicoanálisis, pero algo muy interesante es como la experiencia de una teoría, de una mirada que desde Europa colonizó América Latina o estos territorios coloniales en el Caribe, sí pasaba por la experiencia de la colonización. Entonces, creo que la experiencia central, y sobre todo en nuevas miradas para analizar la teoría, en ese sentido, ¿no? Y pasa, como usted decía, por la experiencia de América Latina en relación con eso, con la teoría social y la mirada que se ha hecho, que se ha propugnado universal o universalista, que es por lo general las tradiciones europeas y norteamericanas, ¿no? Entonces, más que todo era reivindicar eso, ¿no? Son sujetos que importan, cuerpos que importan, pero que lucharon para que importaran también. Entonces, un poco cómo se construye los procesos. Carlos. Bueno, con esto vamos a cerrar debido al tiempo que apremia. Terminamos nuestros trabajos en Guadalajara. El 9 de mayo van a continuar en el CUSI. Están invitados a darse una vuelta al CUSI, tendremos 3 meses por allá y vamos a entregar a continuación los reconocimientos a nuestros programas. Muchísimas gracias a todos. Esa hora,